Buenas tardes, mi compañera Juber Lara y mi persona, Adriana Tuve, le vamos a presentar y exponer la vía vestibular. Primero, ¿qué es la vía vestibular? La vía vestibular es una red neuronal compleja responsable de detectar la posición y el movimiento de la cabeza en el espacio. Se integra esta información y genera respuestas motoras reflejas para mantener el equilibrio, la postura, la estabilización de la mirada durante el movimiento. En cuanto a su clasificación, bueno, funcionalmente se clasifica como una vía aferente somática espacial o propioceptiva espacial, ya que conduce información sensorial especializada desde el oído interno relacionada con la orientación espacial. Ahora vamos con los receptores de esta vía. Estos receptores están alojados en el laberinto membranoso del oído interno, dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Ok, estas se dividen en dos grupos. Primero serían los órganos otilíticos, tráculo y sáculo, las másculas otriculares y sacular, que contienen células ciliadas, cubiertas por una membrana gelatinosa con cristales de carbonato de calcio llamados otilitos. La ubicación de estos es en el vestíbulo del oído interno. Su función sería detectar aceleraciones lineales, movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y la posición estática de la cabeza respecto a la gravedad. En segundo lugar, tenemos los conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Estos receptores serían las crestas ampolares que contienen células ciliadas cubiertas por una masa gelatinosa llamada cúpula. La ubicación de estos es en las ampollas, en ensanchamientos de cada conducto semicircular. Y bueno, la función de esto es detectar la aceleración angular y las rotaciones de la cabeza. La información viaja desde el oído interno hasta la corteza cerebral y la médula espinal. Tenemos neuronas de primer orden que se encuentran en el ganglio vestibular de Scarpa, ubicado en el fondo del conducto auditivo interno. Tenemos que las prolongaciones periféricas inervan las células ciliadas de las máculas y crestas. Y las prolongaciones centrales, según informando el nervio vestibular, que es la rama del octavo par craneal, nervio vestíbulo-coclear. Este nervio atraviesa el conducto auditivo interno y entra al tronco encefálico por el ángulo punto cerebeloso, que es la unión entre el bulbo raquídeo y el puente. También tenemos neuronas de segundo orden que se encuentran en los núcleos vestibulares superior, inferior, descendente, medial y lateral. Y estos núcleos se ubican en el piso del cuarto ventrículo, que es la unión bulboprotuberancial. En cuanto a su trayecto y decusación, desde aquí la vía diverge hacia múltiples destinos vitales y aquí es donde se define la decusación dependiendo de la función. Si es hacia la médula espinal, es la vía vestíbulo espinal, tracto vestíbulo espinal lateral, nace el núcleo lateral, es homolateral y este no decusa y desciende por el cordón anterior de la médula. El tracto vestíbulo espinal medial nace el núcleo medial, es bilateral, parte de sus fibras decusan y desciende por el fascículo longitudinal medial hasta la médula cervical. Hacia los ojos es la vía vestíbulo ocular. Las fibras ascienden por el fascículo longitudinal medial con decusación cruzada hacia los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6 para coordinar lo que es el reflejo vestíbulo ocular. Hacia el cerebelo, que es la vía vestíbulo cerebelosa, algunas fibras de primer orden van directo y otras de segundo orden van desde los núcleos hacia el lóbulo nodular del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior cuerpo rectiforme. Y por último tenemos las neuronas de tercer orden, que es la vía consciente. Para que seamos conscientes del equilibrio, la señal debe llegar a la corteza. Tenemos que las neuronas de segundo orden proyectan fibras que ascienden, la mayoría decusan hacia el tálamo, haciendo sinapsis en el núcleo ventral posterolateral y los núcleos intralaminares. Como destino final consciente tenemos que del tálamo las radiaciones talamocorticales llegan a la corteza vestibular, ubicada principalmente en el lóbulo parietal, área 3A y 2B de Brodmann, y la corteza insular posterior. Y el destino final inconsciente, reflejo, que las motoneuronas alfa y gamma de la médula espinal, nucleóculos motores y vestíbulo cerebelo. ¿Qué quiere decir toda esta información? Que esta vía conduce información sobre la cinemática de la cabeza, estabilizando a su vez la parte visual, el ajuste del tono muscular postural profundo, que son los reflejos vestibuloespinales, y la orientación espacial consciente. Bueno, en cuanto a las correlaciones clínicas, desde la perspectiva de un fisioterapeuta, es fundamental entender las fallas en esta vía. En primer lugar tenemos el vértigo, que es una sensación de euforia de movimiento, como rotaciones, puede ser periférico, lesión en el oído interno o en el nervio, o vértigo posicional paroxístico, benigno,
o central, que significa una lesión en los núcleos vestibulares o el cerebelo. Tenemos el nistagmo, que es movimiento rítmico involuntario de los ojos. Indica una alteración en la vía vestibulo-ocular. También tenemos la ataxia vestibular, que son alteraciones del equilibrio y la marcha, con tendencia a desviarse o caerse hacia el lado de la lesión. Bueno, mi compañero y yo escogimos la prueba de Fukuda. Esta es una elección fantástica para la demostración práctica, ya que evalúa directamente el tono muscular asimétrico indicado por el sistema vestibular. Bueno, las instrucciones serían, se le pide al paciente que se ponga de pie, extienda los brazos hacia 90 grados y cierre los ojos y marche en el mismo sitio. Marcha va a elevar las rodillas en el mismo lugar durante unos 50 o 100 pasos. Lo normal sería que la persona se mantenga en el mismo lugar o avance un poco, sin girar significativamente. Tenemos que si el paciente rota sobre su propio eje más de 30 o 45 grados, la prueba es positiva. El paciente casi siempre va a girar hacia el lado afectado, hacia el lado donde sale la lesión vestibular. Bueno, a continuación les voy a dejar un video donde hicimos que nuestro compañero realizara la prueba. Ya se está preparando para la prueba. Eleva los brazos 90 grados, cierra los ojos, pies juntos y empieza a marchar levantando las rodillas en el mismo sitio. Un punto muy importante es que esta prueba se tiene que realizar descalzo en una superficie plana. Siempre se tiene que estar observando cualquier desviación de movimiento, ya sea hacia lateral o hacia adelante o hacia atrás. La superficie segura y la supervisión de esta prueba también radica en evitar caídas del paciente. Ya en este punto empieza a ser notoria la rotación que está teniendo el paciente. Bueno, como pudieron apreciar en el video, mi compañero nunca se dio cuenta en el momento que rotó. Siempre se utiliza un punto de referencia, pudiera ser una cinta, en este caso utilizamos el cuadro donde él está parado y estimamos que rotó unos 45 a 50 grados. Esto no significa que mi compañero tenga una vía vestibular afectada, pudieron ser muchos factores, como que esta prueba se tiene que hacer en un lugar aislado. Bueno, ¿qué partes de la vía participan en la prueba futura? Al cerrar los ojos, se eliminan las aferencias visuales, obligando al cerebro a depender exclusivamente de la información somatosensorial, que en este caso sería la propiocepción y la vestibular. La prueba pone en evidencia específica el funcionamiento de las vías descendentes. En primer lugar, tendríamos a los receptores periféricos, que serían el ganglio de Scarpa, detectando la aceleración de la cabeza durante la marcha. Si un lado falla, hay una asimetría en la señal que llega al tronco encefálico. También tenemos núcleos vestibulares y tracto vestibuloespinal lateral. Esta es la estructura clave de esta prueba. Este tracto estimula los músculos extensores, que son los antigravitatorios homolaterales. Si el laberinto derecho está dañado, el tracto vestibuloespinal lateral derecho enviará señales más débiles. Esto crea una simetría en el tono muscular de las piernas, haciendo que la pierna del lado empuje más fuerza y con más amplitud, provocando que el cuerpo del paciente rote gradualmente hacia el lado inferior sin que se dé cuenta. También tenemos el tracto vestibuloespinal medial, que trabaja ajustando los músculos del cuello y la parte superior del tronco durante el movimiento, para mantener el centro de gravedad. Por último, para esta exposición queríamos agregar que esta prueba puede tener muchos factores que la afectan. Puede ser tanto la edad, el estrés, la salud, discapacidades. También puede haber una afectación bilateral, que podemos tener un lado vestibular más desarrollado que el otro. O, un ejemplo sería una persona que tiene el lado izquierdo vestibular más desarrollado que el derecho.
Bueno, con esto finalizaría nuestra exposición y muchas gracias por su atención.